Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 3 de junio y ya casi ha pasado medio año, ¿eh? Se está pasando la cosa muy rapidita. Lo digo para los inversores de Farmamar. Hay que tener paciencia y a veces hay que tener muchísima paciencia también para los inversores de IAG, ¿verdad? Pero al final todo da sus frutos. Ahora lo vamos a hablar. Bueno, pues hoy toca ver Novo Nordisk, que nos lo pide nuestro amigo Santi, que también nos pide la empresa KBR. Vamos a ver también Mares Group, que nos lo pide nuestro amigo Cristóbal, y Pax Global Tech, que nos lo pide nuestro amigo Frank, ¿vale? Además vamos a ver también Enagas, ACS y Farmamar, y vamos a hablar de un enlace que me ha mandado un amigo del canal, que bueno, que es muy interesante y desde aquí estoy muy agradecido y lo vamos a comentar un poquito por arriba, ¿vale? Porque hay, bueno, pues muy buena sintonía, por así decirlo. Antes de empezar con el vídeo, pues si te lo has encontrado por casualidad y te gusta, oye, pues te recomiendo que te suscribas al canal, actives la campanita y si quieres agradecerlo con un like, maravilloso. Si además quieres tener derecho a pedir empresas, resultados trimestrales, semestrales, anuales, videotutoriales y demás, te puedes suscribir y hacerte miembro del canal. Bueno, pues aquí abajo en la parte izquierda, debajo del título de este vídeo, por ejemplo, en cualquier vídeo pasaría, tienes un botón que pone unirme. Pinchas ahí, tienes 3 modalidades. Bueno, vamos a empezar, pero antes con un comentario de una persona que es Andrea Salvatore 409, miembro del canal, y dice: muchas gracias, a mí me gustaría saber cuáles son las acciones donde ir en corto. Una seguro es Bankinter, pero me espero algo más a que bajen los tipos. Bueno, yo siempre esto lo tengo que comentar, aquí estoy, te saludo y con lo cual tu mensaje Salvatore, Andrea Salvatore va a desaparecer, con lo cual si me contestas en ese mensaje yo no lo voy a ver, ¿vale? Quiero que si quieres contestarme a lo que te voy a contar, pues me lo escribes en un mensaje nuevo, así no se pierde. Bueno, te comento, Andrea, la mayoría de la gente no sabe que invertir en corto es extremadamente peligroso, a diferencia de invertir en largo, que ya es peligroso en sí. Y la diferencia está en que cuando tú inviertes en corto, solo puedes ganar el 100% de lo invertido, esa es tu máxima ganancia posible, menos los costes. Y los costes dependen de tu banco y de tu broker, ¿vale? Hay bancos o broker en el cual te exigen pues un pago adicional en función del dinero que hayas invertido o pedido prestado, en este caso para hacer el corto, pues que podría rondar 2, 3, 5 euros mensuales de alquiler de esas acciones. Por supuesto, las acciones no son tuyas, las has pedido prestadas y las tienes que devolver sí o sí. ¿Qué pasaría si tú inviertes en corto 10.000 euros en Bankinter? ¿Vale? Te imagínate, has metido 10.000 euros, has alquilado las acciones de Bankinter, las has vendido, te has deshecho de las acciones, te has quedado con los 10.000 euros que son por la venta de ese alquiler. Y bueno, pues te van a ir cobrando, te cobran de comisiones en este caso de alquiler y venta, pues te van a cobrar comisiones de custodia, pero además en otros brokers te van a pedir que tengas la misma cantidad de dinero que has alquilado en una cuenta aparte, por si pasa algo, poder rescatar ese dinero, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta que los riesgos de invertir en corto son altísimos, porque lo máximo que tú puedes ganar en un mundo ficticio donde no hay ningún tipo de comisión ni ningún problema es el 100%. Tú has alquilado 10.000 euros, has vendido las acciones, te has quedado con esos 10.000 euros y mañana descubres que Bankinter ha chapado, ha cerrado, ha desaparecido por arte de magia. Pues esos 10.000 euros para ti. Luego ya habla con Hacienda. Eso es lo máximo que puedes ganar. Sin embargo, si mañana Bankinter, por lo que sea, dice Estados Unidos y dice Europa, pues oye, que la economía va demasiado bien, hay que seguir subiendo los tipos de interés. Bankinter subirá, BBV subirá, aquel subirá, todo el mundo subirá, se dispararán los precios. ¿Cuánto dinero puedes perder? Pues en un mundo ficticio puedes perder infinito dinero, porque Bankinter no tiene por qué dejar de subir, y cuanto más suba, cuanto más vaya a subir, más miedo te va a dar entrar y perder pues 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 euros. Lógicamente en un mundo ficticio donde pues tú no tomas ningún tipo de decisión y simplemente dejas ver cómo crecen los números en Bankinter. Hay que tener muchísimo cuidado con apostar en corto. Si apuestas en corto, tiene que ser con la noticia encima de la mesa, ¿vale? Así que yo te aconsejo, primero, que no inviertas en corto, no merece la pena. Me voy a apostar
por así decirlo, una pérdida infinita frente a una ganancia del 100%. No merece la pena. O sea, puedo perderlo todo a cambio de duplicar la inversión. No merece la pena. En cambio, apostar a largo, pues siempre es, ¿qué puedo perder? Puedo perder el 100%, es decir, puedo perder 10.000 euros, pero de ahí no puedo perder más. ¿Y cuánto puedo ganar? Pues infinito. Si le da por subir a Bank Inter hasta un valor infinito, puedo ganar, duplicar, triplicar, cuadriplicar, quintuplicar. La apuesta es mucho mejor, ¿no? Yo les aconsejo siempre invertir en corto. Si hay que invertir en corto, son en aquellas empresas que han cogido y han subido el precio, le han inflado el precio estratosféricamente esperando alguna noticia que nunca se ha cumplido. Como por ejemplo aquí hemos puesto el caso de Jadanet, que le habían puesto un PER 200, 250, una empresa que ganaba 1 millón de euros y luego ganó 800.000 euros, cuando se esperaba que ganase 5 millones. Bueno, pues ese es un caso clarísimo, ¿no?, de inflado de precios. Los bancos, clarísimamente también. Pero el problema que tiene es que primero quiero la noticia encima de la mesa. Oye, bajo los tipos de interés. Abro corto. No al revés, porque si tú abres el corto y mañana se reúne la Fed y dice que no bajan los tipos de interés, sino que los suben porque la economía se está animando otra vez, el leñazo que te puedes llevar es muy grave. Aparte que comisión de apertura del corto, comisión de cierre de corto, comisión de mantenimiento de corto, más depositar la cantidad que tú hayas designado en otra cuenta aparte, que, bueno, pues muchísimos problemas, muchísimos gastos para luego no llevarte tanto, porque al final Bank Inter no va a bajar a 0 euros, puede bajar a 2,5, como en la crisis, a 2 euros, y al final te vas a llevar como máximo, bueno, pues un 75, un 80% de beneficio, algo que lo puedes conseguir en otras empresas sin tener que apostar a corto y, entre comillas, gratuitamente. Así que te doy el consejo. Si lo vas a hacer en corto, lo tienes que estar muy seguro, y muy seguro de las comisiones y las condiciones, que a veces son muy peligrosas, ¿eh? Las condiciones en alguna apertura de corto son muy peligrosas porque hay gente que incluso puede tener que apostar en contra del patrimonio, por así decirlo. Hay que tener mucho cuidado. Yo te lo desaconsejo. Bueno, vamos ahora con Novo Nordisk, este pedazo de cohete que no tiene absolutamente ningún sentido trazar un Fibonacci porque no hay ningún retroceso que llegue hasta el 61.8 de Fibonacci, con lo cual no hay absolutamente nada que hacer aquí. Por ejemplo, si nosotros trazamos un Fibonacci desde el precio de estabilización después del 2020, que más o menos estaba en esta zona, en $189 aproximadamente, que no lo he dicho, pero estamos en el mercado americano, y que nos lo pide nuestro amigo Santi. Hay que recordar estas cosillas que siempre vienen bien. Y luego, bueno, pues tenemos una subida paulatina. ¿Qué ha cambiado en Novo Nordisk? Bueno, pues lo único, Novo Nordisk, bueno, pues que lo único que ha dejado de apoyarse en la media de 200 sesiones. Fijaros aquí como el precio se va apoyando. Voy a hacer un zoom porque a lo mejor no se ve correctamente, ¿verdad? Se va apoyando en la media de 200 sesiones, compra. 200 sesiones, compra. Casi 200 sesiones, compra. Y luego ya paulatinamente va apoyándose en la media de 100 y ahora ya ni eso, ya no se apoya en la media de 100. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues todo esto significa que el precio está subiendo demasiado deprisa. Demasiado deprisa, ¿eh? No quiere decir que se vaya a detener, ni mucho menos, pero que el precio está subiendo demasiado deprisa. ¿Hay divergencias bajistas en esta zona? Pues sí, hay divergencias bajistas en esta zona, pero aquí en este caso no significan nada, porque por ejemplo aquí tenemos divergencias bajistas. Aquí tenemos divergencias bajistas y sigue. ¿Y por qué sigue? Pues por muchas cosas que os digo yo siempre. Los fundamentales. Una empresa sin fundamentales puede subir, pero es una subida ficticia. Una empresa con muy buenos fundamentales que no sube es solo cuestión de tiempo. Es solo saber acumular acciones y luego ya se disparará. Y otro caso como este, que no es ni fu ni fa, pues que tiene unos fundamentales que van subiendo poquito a poco y por lo tanto la cotización pues está disparando. Un ojo, hay que tener ojo. Aquí se está disparando un poquito más de la cuenta de lo debido. Lo digo porque esta fiesta, que ya dura 4 años, llegará un momento en el que se termine y luego vendrán las correcciones, como son naturales, y seguiremos siempre con la misma empresa. No hay ningún problema, simplemente son correcciones que pueden ser más o menos profundas y todo, pues nos llevaremos las manos a la cabeza aquellos que hayan comprado a $1.200, por ejemplo, y te corrige a 600, ¿verdad? Y dirán, ¿qué castaña de empresa? Bueno, vale, ya, pero la has tenido a 400, a 500, a 200, a 180,
y hemos comprado a 1200. Así que nada que hacer. En cuanto a los fundamentales, pues fijaros, merece la pena echar un vistazo, porque son estupendos y maravillosos. Una empresa que, mira, capitaliza 4.100 millones. Ay, perdón, que no lo tengo en el mercado americano. Bueno, da exactamente lo mismo, es exactamente igual. 4.100 millones. Este es en el mercado. A ver que lo compruebe. Aquí, sí, no lo tengo en el mercado americano. Perfecto, no pasa absolutamente nada. Dinamarca, muy bien, por Dinamarca. Tenemos un PER 46,57. Fijaros también que en la media del PER de los últimos 5 años, bueno, pues tenemos un PER 23, un PER 23, un PER 35, un PER 38 y un PER 37. Con PER 46 estamos caros. Ojo, como vamos mejorando los fundamentales, pues lo que hoy es caro, mañana es barato, pero puede pasar al revés, ¿vale? En cualquier momento determinado, pues oye, pérdida de fundamentales por lo que sea, el motivo que sea, X, y bueno, pues bajada de la capitalización. Por ahora se mantiene en precios muy altos, pero tiene potencial de subida. El esfuerzo por dividendo, dentro de lo normal. Fijaros también en la evolución del free cash flow, cómo va mejorando año a año en forma exponencial. De ahí viene esta capitalización tan brutal, la deuda perfectamente controlada, la caja, bueno, pues podría haber subido un pelín más, pero bueno, está bastante bien, y a mí me hubiese gustado bastante que se hubiesen deshecho de parte de la deuda. En cuanto a los statements, aquí vemos como los ingresos se están moviendo de forma lineal positiva, y encima no solo se está ingresando más, sino que mejoran los márgenes, que ya eran muy buenos, pero es que aquí ya son espectaculares. Fijaros también como en 12 meses gana 89.000 millones, ¿vale? En moneda de Dinamarca. 89.000 millones. Es una auténtica pasada. Con lo cual es más que lógico que tengamos esta trayectoria alcista tan potente, pero que, repito, en algún momento se acabará la fiesta. Lógicamente. No puede subir de forma infinita. Vamos ahora con KBR, que también nos lo pide nuestro amigo Santi, donde bueno, pues vemos que también le pasa un poquito lo mismo. Teníamos un retroceso, aquí una zona de asentamiento, perdón, después del 2020, en mediados finales del 2020, y luego ya el precio va poquito a poco subiendo. Toca máximos allá por el primer trimestre, segundo trimestre del 2022, en la zona de los $55. Y apenas tiene un retroceso hasta el 61.8. Vamos a intentar darlo por bueno, aunque tampoco es un retroceso hasta el 61.8. Y aquí vemos, bueno, pues una continuación alcista perfecta y maravillosa. Mínimas crecientes, máximos crecientes, sin ningún problema, con apertura de las medias. Y un dividendo que, bueno, a estos precios, pues es bastante modesto. Estamos hablando de neto unos 60 centavos al año, 60 centavos para el 2024, cuando está capitalizando $65, con lo cual estamos hablando apenas un 1%. Lógicamente, que la haya pillado en torno a los $20, bueno, pues está recibiendo el 3%. No está nada mal, pero no es algo para invertir por dividendo. En cuanto a los fundamentales, aquí la tenemos, pim pam. A diferencia de la anterior, vemos que es una empresa que está, bueno, pues creciendo ligeramente de forma lineal, muy ligeramente, con unos márgenes muy pequeñitos, muy pequeñitos, y que bueno, pues ahora nos está dando pues unas pérdidas de 258 millones. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues este tipo de empresas hay que tener mucho cuidado, porque son empresas que capitalizan un montón, 8.800 millones, un dividendo muy pobre, y fijaros, no tenemos PER en TTM, no tenemos lectura de PER. ¿Por qué? Porque en 2023 se perdió dinero y estamos perdiendo dinero. ¿Cómo es posible una empresa que esté perdiendo dinero que pague dividendo? Bueno, porque a veces este tipo de empresas pues es para lo que es, nada más, simplemente especulativo. Fijaros que el esfuerzo por dividendo lo tenemos en rojo negativo, con lo cual quiere decir que aparte de perder dinero nos estamos gastando los ahorros en pagar ese dividendo, lo cual es insólito. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues fijaros en lo que le pasa a la deuda. Tenemos una deuda desorbitada, con una caja muy pequeña, un free cash flow muy pequeño, y los datos del 2024 no apuntan para ser mejores que los actuales. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que KBR, a pesar de tener este gráfico ascendente tan bonito, no está en la misma situación que Novo Nordisk, ni muchísimo menos. Es un auténtico timo. Hay que tener cuidado con este tipo de empresas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque llaman la atención, tengo un dividendo asegurado
cada trimestre, tengo un crecimiento lineal, patatín, patatán, patatín, pero estamos perdiendo dinero. Sí, ha triplicado el precio desde 2020, pero menudos datos fundamentales que tiene, son extremadamente malos, extremadamente malos. ¿Dónde puede parar este movimiento alcista? Donde ellos quieran, donde ellos quieran. En cualquier momento se da la vuelta y vuelve otra vez a perder el 100% del impulso alcista. Estaríamos volviendo otra vez a los 20, 15, 17 dólares por acción. Hay que tener mucho cuidado. Por favor, mirad los fundamentales. Esta empresa es un no tocar clarísimo. Un no tocar clarísimo. Vamos. Esta empresa que se llama Mares Group del Nasdaq, bueno, pues ha salido a cotizar hace bastante poco. Ya veis que tenemos muy poquitas velas. Solo tenemos la media de 20 sesiones, con lo cual estamos hablando de 25 sesiones nada más, pero tenemos datos de 2021, 2022 y 2023, los cuales son muy interesantes. Con estos datos no podemos saber hacia dónde va la empresa, lógicamente, solo nos podemos fiar de los fundamentales, así que los vamos a analizar, tiqui 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 tiqui, y aquí los tenemos. Bueno, pues datos de 2021, 2022, 2023, donde, bueno, pues vemos claramente que tenemos una proyección alcista de los ingresos, unos márgenes muy pobres, bastante pobres, hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de una empresa pues que prácticamente que está, bueno, pues tiene unos márgenes prácticamente como un grupo de alimentación o uno de construcción, aunque se dedican lógicamente a otras cosas, ponen en contacto a clientes para energías renovables y demás cosillas, de procesos tecnológicos y demás. Lo que vemos es un crecimiento casi yo me atrevería solo con estos tres datos a decir que es un crecimiento exponencial. Y bueno, pues lo que podemos hacer es mirar aquí, no es en TTM, son los ingresos netos de los 3 últimos años, ¿vale? 2021, 22 y 23, a diciembre de ese año. Tenemos unos ingresos de, un beneficio, perdón, de 56 millones, 98 millones, 141 millones. A ojo de buen cubero, es un crecimiento aproximadamente de unos 42, 43 millones por año, es decir, no tiene un crecimiento exponencial, sino lo que tiene es un crecimiento lineal, es decir, de aquí a aquí hay 44 millones y de aquí a aquí hay 43 millones prácticamente, con lo cual estamos viendo que es una empresa que gana dinero año tras año, pero que además está creciendo de forma lineal, lo cual es un dato muy interesante, porque si mirando aquí vemos que capitaliza 1.400 millones, con estos 141 millones que tiene aquí, prácticamente es un PER 10 en el 2023. Sería muy interesante tener ya los datos del 2024, lógicamente eso sería hacer trampa, pero un PER 10 para una empresa de este tipo en el Nasdaq, donde es una empresa que, oye, no gano mucho, porque soy una empresa de 141 millones de dólares de beneficio, pero estamos creciendo de forma lineal, estoy cotizando a un PER 10 con esta caída. Bueno, podríamos decir que si a mí me preguntasen simplemente con lo que tenemos en la mano, que son unos datos totalmente escasísimos, prácticamente no tenemos datos, bueno, pues estamos hablando de una empresa que lógicamente está barata, está bastante barata. Con esos datos y ese crecimiento, si se confirmase en el 2024 un beneficio en torno a 185 millones, podríamos hablar que esta empresa estaría, pues tendría que estar rondando en torno a 27, 25, 27 dólares por acción. Pero ojo, ojo, con estos escasísimos datos que tenemos ahora encima. Otra cosa es la deuda. Tenemos que irnos también a la deuda y ver que es una empresa que, bueno, pues ha comenzado con una deuda muy pequeñita, de unos 1.200, 1.300 millones de dólares, ha pasado a tener 5.700 millones y en el 2023 se redujo a 5.500. También la caja es abundante, estamos hablando de una caja en torno a 3.250 millones que pasa a 3.500 en el 2023, lo cual es una empresa endeudada que se ha reducido y que ha aumentado la caja. Y el free cash flow, por supuesto, también ha aumentado, lo cual, bueno, pues ha dejado de ser una empresa muy endeudada para ser una empresa que está más o menos bien gestionada. Lo que pasa es que nos faltan todavía muchos datos. Me gustaría ver un 2024 con una reducción de deuda en torno a 5.100 millones y una caja que crezca por encima de los 3.700 millones. Si además el free cash flow sube acorde a lo esperado, pues entonces estaríamos hablando de en torno a los 1.000 millones de free cash flow, lo cual es bastante interesante, muy interesante. Pero
repito, nos faltan muchos datos, pero con esto podemos ya ver un futuro en torno a 25, 27 dólares por acción, por supuesto con sus correcciones, como no, y luego ya veremos qué es lo que nos encontramos por el camino. Seguimos con una empresa china que nos la pide nuestro amigo Frank, que es Pax Global Tech, que dice que bueno, pues que entrega un buen dividendo, sí, está muy bien gestionada, perfecto, pero es China. Fijaros que aquí tengo este Fibonacci que no concuerda. ¿Por qué? El problema de esta empresa es que está haciendo una figura muy interesante, pero que es de muy larga duración. Tengo que resetear el gráfico. ¿Qué he pisado con el reseteo del gráfico? Aquí tenemos a la empresa, fijaros todo lo que tengo que encogerla para poder verla, y fijaros qué figura tan interesante, muy interesante. Tenemos aquí lo que vamos siendo es una taza, posiblemente con una conformación de un asa, ¿no? Un asa que se prolonga demasiado. Fijaros que este asa son 2 años, ¿no? Datos del 2015. Vamos para 9 años. Vamos ya para 10 años. Bueno, pues esta taza nos estaría dando, bueno, pues el lineal precios muy elevados. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de una taza que dura 9 años. No lo podemos hacer en datos lineales. Tenemos que coger primero logarítmico, ¿vale? Aquí lo tenemos. Entonces aquí ya estaríamos hablando de otra cosa muy diferente. Y luego, aparte, como entrega un dividendo que está bastante bien, lo que tenemos que hacer es quitarle la compensación por dividendo. Y entonces ya tenemos otra cosa un poquito más diferente. Tenemos una taza, una conformación de asa y unas proyecciones que ya no serían en torno a 15, 16 dólares por acción. Bueno, en este caso estaríamos hablando del mercado chino, ya no estaríamos hablando de en torno a 15, sino estaríamos hablando de proyecciones que nos darían en torno a unos 38 por acción. Estaría bastante bien. Es muy curioso. Además, como estamos hablando de muchos años y una acción que te entrega pues un dividendo generoso, tenemos que tomar siempre Fibonacci quitando el ajuste por dividendo. Ahora ya podemos quitar el logarítmico, el semilogarítmico, y quedarnos con el lineal. Fijaros lo que ha pasado. Tenemos un crecimiento del 2022 muy abultado, luego un retroceso que nos llega hasta el 23.6 y luego, bueno, pues está en tierra de nadie. Sube hasta el 61.8, retrocede hasta el 50. Se vuelve a parar otra vez en el 61.8, vuelve a retroceder hasta el 50 y poco a poco va a ir perdiendo esos valores. Hasta que llegó un punto, que más o menos es la base que dejaba aquí en torno a finales del 2021, principio del 2022, donde a partir de aquí ha hecho una figura de vuelta otra vez alcista, muy clásica, que ya hemos visto muchas veces, que es ese ataque a la media de 200 sesiones, retroceso, en este caso demasiado profundo, no era lo más habitual, teníamos unas divergencias claramente alcistas con ese ataque a la media de 200 sesiones y luego ahora pues está marcando máximos y mínimos crecientes. No está nada mal. La vela roja que está dejando hoy lunes, bueno, pues es bastante larga debido a que también entrega un dividendo, 23 céntimos. Así que hay que tener siempre mucho cuidado con estas situaciones. Pero por ahora el técnico no ha empeorado. En cuanto a los fundamentales, aquí los tenéis. Empresa que capitaliza casi 6.700 millones, con un dividendo a estos precios es un 7% y un PER que prácticamente es un 6. Fijaros en el histórico de PER, 6,5, 8, un 5 alto, casi 6, un 5 muy alto y un 5 alto, quiere decir que prácticamente 6. Estamos cotizando a 5,93, quiere decir que del histórico de los últimos 5 años estamos en la parte más baja, es decir, estamos a precios baratitos. El esfuerzo por dividendo prácticamente no le supone ningún coste añadido. Tenemos una deuda muy controladísima, aparte de 108 millones, no es absolutamente nada. Y una caja que era muy abundante, estamos hablando de 122 millones, perdón, 3.800 millones, que ha ido año a año perdiendo hasta los 2.800. Se ha comido en 4 años 1.000 millones, lo cual, bueno, pues es un poquito regular en este sentido, pero no podemos decir que esta es una empresa endeudada para nada, en absoluto. Tiene muy buenos fundamentales, lo que pasa es que está flojeando en la caja. Fijaros también en los informes, una empresa que estaba creciendo de forma lineal hasta el primer semestre del 2022 y poquito a poco ha ido perdiendo. Esto ya lo hemos visto en muchas empresas. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones porque podría ser que estuviésemos hablando de una empresa
con ciclos de larga duración. Es decir, podríamos estar viendo, cuántos son semestres, podríamos estar viendo que es una empresa que cada 3 años, por ejemplo, aumenta los ingresos. No tiene por qué ser así. Es decir, tenemos una pérdida de ingresos. Los márgenes bastante aceptables y fijaros que en beneficio estamos hablando de casi 1.200 millones en ingresos netos, lo cual está bastante bien. Pero recuerdo que está perdiendo fundamentales. Está perdiendo caja y además está perdiendo ingresos. Y estos son semestres. Cuidadín, son semestres. Quiere decir que lleva 2 años con ingresos en descenso. Lo cual es algo muy llamativo. Si además se compara con una caja que también está en descenso, hay que tener mucho cuidado. De ahí tenemos esta figura que no llega a conformarse como el ASA esperada porque no está teniendo crecimiento lineal. Todo lo contrario, está perdiendo fundamentales. Con lo cual, me parece una buena empresa, me parece que Frank pues ha tenido bastante buen ojo, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho. Si yo te pudiera dar un consejo, Frank, sería cada vez que se acerque a la zona de los 5,50 €, comprar. 5,50 € para abajo, comprar. ¿Vale? Y de aquí observar. Si vemos que llega a la zona de los 7,80, que es más o menos donde está el 61 de Fibonacci, más o menos 7,70, 7,80, ahí, si no lo tenemos claro, deshacer posición. Si queremos arriesgar un poquito más, hay que esperar hasta esta zona de aquí, es decir, hasta los 10, 10,5, 9,5, que es donde conformaría este asa de la taza que llevamos viendo desde 2015. Pero aún así es un riesgo bastante grande, porque no estamos viendo un crecimiento lineal en los fundamentales, todo lo contrario, estamos viendo un retroceso. Pero es una empresa que no tiene absolutamente ningún problema, simplemente que la capitalización que tenemos ahora, pues bueno, está bastante acorde con los posibles fundamentales de 2-3 años vista, es decir, tiene que bajar la capitalización. Por eso te digo que es mejor quizás una estrategia de comprar sobre seguro, vender sobre seguro, y cuando veamos que los fundamentales han mejorado, pues nos posicionamos para largo. Pero por ahora no tiene aspecto de ser una empresa para muy largo plazo. Vamos ahora con Enagas, que hace ya bastante tiempo que no lo traemos, desde que tocó esa zona de compra clara. Acordaros una vez más que ya por debajo de 13,50 hasta los 12 euros altos, 12,70, 12,50 más o menos, donde cada vez que entra en esta zona, pues merece la pena arriesgarse, porque al final es un riesgo, ¿no? Es una empresa que gana dinero, sí. Que tiene buenos fundamentales, como la anterior China. Hombre, trimestre a trimestre tiene buenos fundamentales, pero si los vamos comparando, ha perdido mucho. De pasar de una empresa de 425 millones anuales a perder los 300 millones de beneficio anual. Con lo cual, pues deja mucho que desear. Lo cual no quiere decir que cuando nos acerquemos a estas zonas sea una compra clara, con mucho miedito y con un buen stop loss y un buen take profit, y poquito a poquito, pues mira, va subiendo. Está marcando una subida de mínimos crecientes, máximos crecientes, y poquito a poco va a ir a buscar la media de 200 sesiones, que estará en torno a los 14 euros altos, 14,7, 14,6 más o menos, y a partir de ahí pues hombre, ya veremos a ver qué es lo que hace, ¿no? Está bastante cerca del dividendo. Tened en cuenta que ya sería para principios de julio, que queda poco más de un mes, no, más o menos un mes, con lo cual fijaros si da tiempo todavía a escalar un poquito más. El dividendo en teoría son casi 85 céntimos descontando el 19% que se lleva Hacienda. Es una auténtica brutalidad de dividendo, 85 céntimos. ¿Qué problema hay? No sé si está bien, porque yo sé que Nagasi va a reducir bastante el dividendo, creo recordar que la mitad, lo cual le afectó muchísimo a la caída hasta la zona óptima de compra, pero vamos a fiarnos, imaginar que fuesen 85 céntimos. Todo esto que estamos hablando, una vez entregado ese dividendo, vuelve a bajar. Acordaos que es 13,50 a 12,50. Si me entregas prácticamente €1 por acción, todo esto bajará a un siguiente escalón, 12,50 €, 11,50 €. Y poco a poco tenemos que ir ajustando nuestra estrategia con el Nagas. Supongo que unas semanas antes de la entrega de dividendo, de aquí a pues esta semana no, pero a lo mejor la siguiente, tendremos un ataque alcista que nos podría llevar por encima de la media de 200 sesiones a la zona de los 15
15,50 €, supongo yo, antes del dividendo, porque esto suele pasar mucho. Fijaros aquí también como en este dividendo subió bastante. Estamos hablando que venía de una zona de asentamiento de precio y de repente pues le dio por subir unas semanas antes, desde los 15,30 hasta los 16,65, y una vez entregado el dividendo, una semana antes de entregar el dividendo, se desplomó. Así que aquí puede pasar bastante probable que pase algo muy parecido. ¿Por qué? Porque ha tenido una sobreventa considerable, teniendo en cuenta que sigue con estos mínimos crecientes y ahora pues está reaccionando con muchísimo volumen al alza, lo cual esto le puede dar un impulso alcista, pues eso, a la zona de los 15,50 €, justo antes de cobrar ese dividendo. Y repito una vez más, no tiene malos fundamentales, pero lo ha perdido muchísimos fundamentales, mucho, y eso es muy peligroso para la cotización. De hecho, que cotice a estos precios pues es un pelín alto teniendo en cuenta el dividendo que entrega. Vamos ahora con ACS, que sigue exactamente igual que cuando la dejamos. Fijaros cómo atacó el 138.2, se comió el 161.8, se ha comido el 200% y ahora va hasta por el 238. Ya es una locura. Estamos hablando de una empresa que está subiendo demasiado rápido. Fijaros también cómo está marcando divergencias bajistas, pero, ojo, una vez que ha marcado este nuevo máximo, fijaros dónde tenemos el MAC. Está a puntito, está por debajo de este máximo de aquí, está todavía por debajo. Con lo cual, si ahora mismo corrigiese hasta la media de 100, esto sería una divergencia bajista de 3 puntos muy fiable. Pero como cierra este máximo por encima del anterior, toda esta divergencia desaparece y no tendría ninguna excusa para no ir a buscar el 238.2, que serían aproximadamente 45,30, 45,25 € por acción, lo cual me parece una auténtica pasada para ACS, pero es capaz de esto y de mucho más. Acordaros cuando estábamos hablando hace unos años, allá por el final de 2021-2022, que a mí me faltaba un toquecito hacia la media de hasta el 50% de Fibonacci, que en aquel momento eran unos 18 € por acción, ahora están 16, lógicamente al entregar los dividendos pues todo esto se ha ido modificando con el tiempo, ¿no? Pero estábamos hablando de una empresa que estaba cotizando en 20, 21, 24, volvía a bajar, volvía a subir y decía, es que ACS está muy pero que muy bien. Además, con ese cobro de 4.900 millones le ha asegurado su futuro a muy largo plazo, mejora todavía los fundamentales, y de repente un día le dio por subir y ahí sigue subiendo y ya está, y tranquilamente. ¿Y por qué? Pues porque le tocaba. Si tú eres capaz de encontrar una empresa que esté barata, con buenos fundamentales y que aún encima puedes ir acumulando acciones, pues es lo que toca, no toca otra, tener paciencia y seguir subiendo. Y ahora toca aguantar. Y ahora vamos a ver qué pasa con el 238.2. Yo siempre voy a aconsejar poner un take profit, lógicamente, y en este caso está clarísimo. Un take profit que estaría muy cerquita, quizás por debajo de la media de 200 sesiones. Hoy mismo estaría, por ejemplo, yo lo hubiese puesto en torno a los 36. Por ejemplo, 35.90. Por si acaso va a atacar el 36, que no me pille con el pie cambiado. 35.90, 35.75, ahí tendría yo mi stop, en este caso un take profit. Y bueno, pues simplemente esperar a los 45,30. Y a partir de ahí, pues vete tú a saber dónde la quieren dejar. Farmamar, bueno, pues ha subido bastante justo antes que no me va a salir la palabreja. De la junta, y fijaros, un crecimiento lineal, y de repente después de la junta, pues oye, sigue creciendo ligeramente, lo cual me alegra un montón, pero fijaros que ya el crecimiento se ha detenido, justo por encima de la media de 200 sesiones. Aquí nos estamos quedando un poquito, falta poco para el dividendo, que son unos 65 céntimos por acción, y fijaros, ahí mantenemos el precio. Y lo que les quería comentar sobre Farmamar es que aquí nuestro amigo Kostolany, cuyo nombre para seguir en Twitter o en la red social X es Kostolanikov, ¿vale? Me manda un enlace y me dice: buenos días, échale un vistazo a este vídeo sobre Farmamar, es muy bueno, está en inglés, habla de todos los estudios, datos y potencial que tiene. Saludos. Y aquí lo tenemos,
Bueno, pues Highway efectivamente as part of a es un vídeo en combination inglés donde therapy ya me as llevo con first ello line bastante treatment tiempo. in Es un vídeo que dura patients with casi 50 minutos, another. muy interesante, donde bueno, pues tenemos por un lado a Pascal Bernat y por el otro a José Luis Moreno, no el famoso, y bueno, pues están hablando sobre algo muy interesante, y es que Chardan, por así decirlo, es una empresa que se dedica, como dice en los 20 primeros segundos del vídeo, lo dice claramente este señor, dice, nos dedicamos a encontrar aquellas empresas que tienen un gran potencial de inversión en la propia empresa, en este caso en medicamentos, que luego tengan una capacidad de altos retornos. Es decir, nos estamos gastando una pasta en investigación, pero tenemos una probabilidad muy elevada de tener unos altísimos retornos monetarios, con lo cual cubrir todos estos gastos y mucho más. Y bueno, pues se ponen a hablar de todos aquellos estudios, medicamentos, sobre todo de Zepzelca, también hablan de John Dellis, donde bueno, pues los potenciales, las sinergias con otro tipo de medicamento, los posibles acuerdos en diferentes países de Europa, cómo están bastante contentos, que si los márgenes, bueno, que si los precios que fijan en Suiza, yo ahí no estoy de acuerdo que los precios que fijan en Suiza podrían ser un marcador para Europa. Bueno, pues un vídeo muy, pero que muy interesante, pero no hay nada, casi nada nuevo que lo que hablamos aquí. Zepzelca tiene un potencial enorme, ha dado unos resultados muy aceptables, muy buenos, donde puede ser utilizado para varios tipos de cáncer, varios tipos de enfermedades, en diferentes líneas de acción, en diferentes combinaciones con otros medicamentos, pero me parece que exageran un poquito, y no me refiero, cuando digo me exageran, no me refiero a la paloma mensajera, sino que exageran un poquito la capacidad de ingresos que pueda tener este medicamento, porque hablan de unas cifras que corresponden más al mercado americano. Es decir, estamos hablando de un mercado americano en el cual hay, bueno, pues el acceso a a los medicamentos no es como en el europeo, lógicamente, es bastante más caro. El mercado americano es uno de los países que más pagan por la medicación y prácticamente lo tiene que subvencionar el paciente. A no ser que tengas un excelente seguro, y si tienes un excelente seguro es que eres una persona con muchísimo dinero, también es cierto. Lo que pasa es que aquí en Europa, bueno, pues yo tengo mis dudas que sean capaces de venderlo al precio que marca Estados Unidos, ni muchísimo menos. Y al precio que marca Suiza, tampoco. Tengo muchas dudas. Aún así, si tenemos como referencia los $11.000, $12.000 por tratamiento, como dicen ellos, bueno, pues si somos capaces de sacar un tratamiento en muchos países europeos por $2.000, en este caso 2.000 euros por tratamiento, bueno, por tratamiento, es que no sé exactamente cómo son los ciclos, yo supongo que sean por ciclo de medicación, pues date con un canto en los dientes. Date con un canto en los dientes. Yo prefiero ingresar menos y tener una aprobación segura en Europa, donde tendremos una cantidad de países enormes con un acceso a pacientes gigantesco, pero donde los pacientes en la mayoría de los casos no lo pagan, lo pagan en este caso las seguridades sociales de cada país o las aseguradoras de cada país, y estoy seguro que no van a permitir precios como en Estados Unidos. Preferirán, como ha pasado en muchas ocasiones, que no aceptar ese medicamento o no llegar a un acuerdo con la farmacéutica y no pagarlo. Y en ese caso, yo soy de los que coge el dinero y tenga aprobación y un canto en los dientes. Que seguramente pagando una cuarta parte de lo que pagas en Estados Unidos, generarás una cantidad de ingresos bestial para Farmamar, para lo que yo soy Farmamar. Bestial. Y con esos cálculos, más o menos a ojo de buen cubero, estamos hablando, como hablábamos hace 3 años, entre 175 y 225 euros por acción, ¿vale? Y estamos hablando de capitalizaciones muy elevadas para Farmamar. Ojo, estamos hablando de un medicamento, ¿vale? No estamos hablando, porque yo he visto por ahí comentarios de ciertas personas que me escriben y tal, que no están de acuerdo, que Farmamar vale 1.200, 1.500, 1.000 euros por acción. Bueno, eso serían capitalizaciones más parecidas, por ejemplo, a Grifols en sus buenos momentos. Pero es que Grifols es una empresa que se dedica a los hemoderivados, es decir, a aquellos medicamentos obtenidos, tratamientos derivados de la sangre, donde, bueno, pues estamos hablando de la
mayor empresa europea del sector, la mayor de Europa y la tercera del mundo, ¿vale? Y estamos hablando de una empresa muy grande, que en sus mejores momentos tenía unos beneficios de 800, 900 millones al año, ¿vale? Con unas capitalizaciones muy grandes. Farmamar, con Zepzelca, con un solo medicamento, que no va a ser para siempre, que como no se dé prisa, seguramente durará menos la patente, con un solo medicamento, no va a poder capitalizar lo mismo que una empresa que es la tercera del planeta en su sector. Es muy difícil, por no decir imposible, con un medicamento. Luego si saca un segundo, si saca un tercero, si saca un cuarto con el mismo potencial, pues oiga, pues ya estaremos hablando de otra cosa. Pero ahora mismo encima de la mesa tenemos Zepzelca y ojalá que salga bien. Y ojalá que salga bien, porque no la tenemos 100% asegurada. Con todos estos resultados que estamos viendo, pues parece que hay unas posibilidades muy elevadas. Y con los datos que están aportando estos señores en el vídeo, que hay que cogerlos con pinzas, lógicamente, porque ellos, oye, quieren vender pues su empresa lo más alto posible. Lógicamente, no van a decir que son una patata, lógicamente. Pero hay que cogerlo con pinzas y darse cuenta que es mejor venderlo más barato y tener una aprobación segura en Europa que querer intentar estafar a Europa teniendo unos precios como en Estados Unidos y luego vete a Europa. Pues te la apruebo por los pelos y luego ahora con cada país te vas a pelear por el precio y, por ejemplo, lo que nos ha pasado en Inglaterra, pues que sí, muy bien, pero que no te lo pago. Ese precio, no llegamos a un acuerdo y no te lo pago. ¿Y para qué quiero la aprobación? Si luego no voy a poder venderlo, no me vale para nada. Con lo cual seguramente estamos hablando de bastante menos dinero. Una empresa como de este tipo hay que primero ver las aprobaciones, después las ventas, los royalties, los acuerdos, que se hagan público los contratos, todo el dinero que tendría que pagarse, los hitos a conseguir y por supuesto pues cuando tengamos una idea de lo que estamos hablando pues poner un precio lógico a la capitalización de la empresa. Ahora mismo con los datos que tenemos entre 175 y 225 a ojo de buen cubero me parecen precios como me pasa con Solaria cuando digo que 23 es un precio justísimo para Solaria, justísimo, muy elevados, justísimo. Más allá de 225 euros, me parece que nos estarían tomando, bueno, pues sería una estafa, ¿no? 300, 400 euros por acción. Pues mira, sería tan fácil como coger y decir, mira, 18,36 millones de acciones por 500 euros por acción. 9.200 millones de capitalización. Con 9.200 millones de capitalización, vamos a dejarlo así, y un PER 25, pues sería más o menos, pues tendríamos que estar hablando de una empresa que genera un beneficio anual de unos 370 aproximadamente, 370 millones aproximadamente. Y algo que, bueno, pues habría que ver, ¿no? No estoy hablando de ingresos, estoy hablando de beneficio. 370 millones de beneficio para tener un PER 25 y 9.200 millones. Lo cual me parece muy, muy, muy a futuro y no se puede conseguir solo con Zepzelca. Además estamos metiéndonos en una época y que han salido varias noticias sobre el tema muy peligroso para las farmacéuticas donde hay inteligencias artificiales que son capaces de examinar no sé cuántas miles de millones de combinaciones de moléculas en cuestión de horas y son capaces de obtener aquellas combinaciones que son mejores para crear medicamentos muy específicos. Muy específicos. Otra cosa, lógicamente, es que luego tú seas capaz de crear esa molécula, patentarla, si no la ha patentado ya alguien, y a ver qué coste tiene obtenerla. Pero todo este trabajo de investigación que está haciendo Farmamar con todos estos gastos y demás, posiblemente en las próximas 2 décadas se lo coma la IA. Y estamos hablando de desarrollar moléculas de algo mucho más diferente, muy diferente a lo que está haciendo Farmamar, tener que buscar organismos, aislar proteínas, aislar sustancias, examinarlas y demás. Todo eso se lo va a comer la IA en cuestión de segundos. En una década estaremos hablando de otro tipo de negocio muy, muy diferente. Y seguramente pues estas pequeñas farmacéuticas, como por ejemplo Farmamar, pues verán muy castigado su futuro. Lógicamente queda mucho tiempo. Pero claro, intentar ver a Farmamar a 1.200, 1.000 euros por acción con un solo medicamento que no sabemos ni siquiera cómo se va a vender en Europa y a qué precio, pues me parece muy, muy atrevido. Quedaros más en esa franja de 175, 225 euros por acción, que me parece un precio a día de hoy mucho,
mucho más justo. Y por supuesto, a Costolani, muchísimas gracias por el enlace. Un saludo a todos y pasad buena tarde. Chao.